Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos desde la sede del Consejo Económico y Social. Estamos muy cerquita de las Cortes de Castilla y León y también del río Pisuerga, aquí en Valladolid. Una institución propia que se encarga de asesorar a la Junta de Castilla y León y también se encarga de asesorar a las Cortes. Además, también el Consejo Económico y Social elabora un informe anual que es la radiografía económica de esta comunidad. Nadie mejor que el presidente del Consejo Económico y Social, Germán Barrios, muy buenas tardes. Buenas tardes. Para explicarnos qué es esto del Consejo Económico y Social, a qué se dedican los trabajadores que se encuentran en este edificio trabajando a diario junto con esos 36 consejeros que forman parte y que representan un poco a toda Castilla y León. Bueno, la función del Consejo es un órgano de participación, ¿no?, que lo que hace es deliberar, y es un órgano de consulta, como muy bien ha dicho usted, de consulta tanto del Gobierno como de las Cortes regionales. Es un órgano al que se le consultan todas las normas que tienen incidencia laboral, incidencia económica e incidencia social. Informamos todos los anteproyectos de ley y todos los proyectos de decreto. Y también hacemos ese informe anual de cuál es la situación de Castilla y León, con un carácter estructural. Tenemos que saber un poco lo que ha pasado en Castilla y León para dar soluciones al presente y al futuro. Estos informes no son vinculantes. ¿Eso hace que tanto la Junta, las Cortes o en definitiva los informes que también van dirigidos a otras entes no se tengan en cuenta, no les hagan caso, por decirlo de alguna manera? Efectivamente, los informes son preceptivos, pero no son vinculantes. Si fueran vinculantes estaríamos gobernando nosotros, porque nuestra decisión sería la decisión que se toma, ¿no? Entonces no deben ser vinculantes, pero sí preceptivos. La historia es si nuestras recomendaciones, nuestras propuestas, nuestras opiniones son tenidas en cuenta. Yo creo que cada vez más, y lo estamos viendo como pasó en la ley agraria o como pasó en la ley de industria, que hubo consenso en función de las observaciones particulares, las observaciones generales y las propuestas que había hecho el CES, y hubo un fuerte consenso dentro de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León. Estamos viendo que cuando las propuestas que se hacen tienen objetividad, tienen rigor técnico, pues cada vez, y además se hacen con lealtad institucional, cada vez tienen más impronta, ¿no? Será complicado también que se pongan de acuerdo, porque si aquí hay representantes de los sindicatos, de la patronal, expertos propuestos por diferentes partidos políticos, será difícil, ¿no? Evidentemente, aquí hay posturas enfrentadas, pero hay mucho debate y mucho diálogo. Y con debate y diálogo y con ganas de llegar al consenso se logran siempre posturas en las que todos pierden algo, pero todos ganamos en conjunto. Y es lo que se está pasando en el CES. Casi todos nuestros informes, por no decir todos hasta la fecha, han salido por consenso. Vamos con la actualidad. La semana pasada el presidente de la Junta, después de un consejo de gobierno, presentaba los presupuestos de Castilla y León para el año 2017. Me gustaría una valoración, no sé si coincide con el presidente de la Junta, que estos son las cuentas de la consolidación económica, de la recuperación de verdad de la economía de la comunidad. Bueno, yo he visto por los datos presupuestarios que son unos presupuestos para afianzar el crecimiento económico, un crecimiento económico que ya empezó en el año 2014, ha seguido en el año 2015 y 2016. Son unos presupuestos que tienen un aumento de un 4,5%, pero que priorizan el gasto social, una cosa que pedimos en el CES. 8 de cada 10 euros de los que se gastan son políticas sociales, pero además también tienen un fuerte empuje en las políticas de empleo. Hay un aumento del 10% de las políticas activas de empleo y hay algo importante para nosotros, y es que hay un aumento en las políticas de inversión productiva. La inversión en investigación, desarrollo e innovación aumenta casi un 28%, con lo que podría alcanzar, si se ejecutan realmente los presupuestos, en un 2% a final de año, y se podría intentar lograr que en el 2020 logremos el objetivo del 3% de nuestra inversión en I+D+I. ¿Las cifras macroeconómicas también coinciden?
Me refiero también a esas cifras de crecimiento, de datos de paro en el que también se basan para hacer esos presupuestos. Nosotros no hacemos ni predicciones ni previsiones, porque no somos un órgano de estudios. Nosotros hacemos estudios en base a realidades tangibles, ¿no? Pero a título personal creo que un crecimiento de un 2%, como dice el cuadro macroeconómico, es plausible, ¿no? Lo están diciendo todos los informes socioeconómicos de distintas entidades. Incluso ese crecimiento del 2,1% del empleo es un crecimiento discreto porque el cuadro macroeconómico, los presupuestos generales del Estado, marca un 2,5% de crecimiento y el mismo crecimiento en empleo, otro 2,5%. Pero será bueno que sigamos creciendo, que crezcamos al 2,5% y que sigamos creando empleo. ¿Era necesario esperar hasta ahora para presentar los presupuestos de la comunidad, habida cuenta de que tampoco se han presentado los presupuestos generales del Estado? ¿Ha habido mucho debate con el momento en el que se han presentado? Hombre, yo creo que para presentar un presupuesto, los presupuestos generales de la comunidad, es bueno saber con qué cifras contamos. Es bueno tener el avance de los presupuestos generales del Estado para saber cuál es la cifra de la que dispone Castilla y León y poder hacer un cuadro presupuestario claro y conciso. ¿Hasta qué punto está lastrando el crecimiento económico de esta comunidad el actual modelo de financiación autonómica, teniendo en cuenta que ni siquiera cubre las necesidades mínimas de los servicios básicos sociales? Si en algo estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios y todas las instituciones, es que hay un lastre con el modelo de financiación. Ninguna comunidad está de acuerdo con el modelo de financiación y yo creo que necesita una modificación importante, ¿no? Porque es injusto que la aportación a nuestros servicios públicos esenciales sea menor que lo que cuestan realmente esos servicios. La aportación del Estado anda en torno a los 6.100 millones y la prestación de los servicios está demandando unos 6.370 millones, o sea que tenemos un déficit de unos 270 millones. Yo creo que la financiación debe ser solidaria, por supuesto, pero debe ser también suficiente. Según usted, ¿hacia qué modelo productivo debería dirigirse esta comunidad para seguir creciendo? Yo creo que tenemos que impulsar un modelo productivo con más tejido industrial, o sea, con más empresas. Debemos de apostar porque haya más empresas en Castilla y León, porque las empresas ganen tamaño, haya más empresas pero con más tamaño y que las empresas sean más competitivas. Y para ganar en competitividad tenemos que ganar en productividad y por eso tenemos que apostar en investigación, desarrollo e innovación, pero también en nuestro principal recurso, que es el conocimiento de las personas, en capital humano. Tenemos un buen capital físico y tenemos un buen capital social, que es la paz social que genera el diálogo social. Ustedes tienen muchísimos datos, hemos hablado varias veces ya de esa recuperación económica. Me gustaría saber si usted considera que esa recuperación económica ha llegado a todos los estratos de la sociedad de Castilla y León. Pues hay muchas personas que todavía no les ha llegado. En esta época de crecimiento económico hemos visto que se ha creado la mitad del empleo que habíamos perdido, pero hay otra mitad de personas, hay otra mitad de familias que todavía no han conseguido un puesto de trabajo. Entonces hemos hecho la mitad del recorrido, pero falta hacer la otra mitad. Y las personas que están en desempleo lo están pasando mal, o las personas que tienen un empleo precario, que tienen un empleo a tiempo parcial o que tienen un empleo temporal, lo están pasando mal y los efectos de la crisis han sido muy duros para las personas, para las familias, pero también para las empresas. Del trabajo precario se habló ayer y mucho en ese 1 de mayo. Los sindicatos reclaman que la patronal pues repercuta, si esos beneficios han ido creciendo en las empresas, se repercuta en la nómina de los trabajadores. Si los datos del paro mejoran y estamos viendo que esa mejora de esos puestos de trabajo son en trabajos precarios, ¿qué es lo que se puede hacer para solucionarlo y no tener trabajadores sin techo, como se está llegando a hablar ahora mismo, de que existe un extracto que tienen trabajo pero ni siquiera llegan a fin de mes? A ver, es positivo que se cree empleo, pero tenemos un hándicap, un problema, ¿no? Y es que ese empleo que se está creando es muy precario. Nuestra tasa de temporalidad está en torno al 23% y nuestra tasa de parcialidad está en torno al 15%. Son tasas muy elevadas con respecto a las medias europeas, un poquito mejor que la media española, pero lejanas todavía con respecto a la media europea. Y tenemos que intentar
recuperar la calidad del empleo y dar estabilidad al empleo. Esto es prioritario y primordial, crear empleo, pero crear empleo de calidad. Y para esto, como he dicho antes, tenemos que apostar por ese modelo empresarial que aposte por el tejido industrial, porque en el tejido industrial las regiones y los países que han tenido un mayor tejido industrial han soportado mejor la crisis y además ha afectado menos a sus ciudadanos, porque tienen empleos más estables. Nadie duda del papel de los sindicatos en Castilla y León, y si hay algo que reconocerles es que en los momentos importantes y de las grandes firmas no se han levantado de la mesa y han llegado a acuerdos. Estamos hablando del diálogo social. ¿Hasta qué punto ha sido importante en esta comunidad el buen diálogo social y que empresarios, sindicatos y la Junta, también depende mucho de la persona seguramente de Juan Vicente Herrera para llegar a tantos acuerdos? Por supuesto, depende de las personas que están en el diálogo social. El diálogo social, entendido como concertación social, el diálogo social tripartito, depende de la Administración y de su presidente, que es el presidente Herrera, y depende de las principales organizaciones sindicales, UGT y Comisiones Obreras, y por supuesto del presidente de los empresarios, de CECALI. Yo creo que tenemos un diálogo social muy singular en Castilla y León, un diálogo social que tiene todos los estados y todas las manifestaciones del diálogo social. Tenemos democracia participativa, tenemos una participación institucional, que sería el primer grado de diálogo social, tenemos democracia deliberativa y consultiva, que es procedimientos de consulta que se ejercen a través del Consejo Económico y Social, entre otros, y tenemos también diálogo social bipartito entre los agentes sindicales y los agentes económicos. Pero además tenemos la forma más cualificada de diálogo social, que es la concertación social. Es lo que se hace en el Consejo de Diálogo Social, que Administración, sindicatos y empresarios firman programas concretos con memorias económicas concretas, pero que no solo benefician a los trabajadores, sino que benefician a la sociedad en general, porque se han aprobado a través del diálogo social medidas tan importantes como la renta garantizada de la ciudadanía o la red de protección a las personas y a las familias más vulnerables. El CES ha participado en el Consejo Económico y Social también del plan industrial. Usted reclamaba ese tejido industrial mayor para Castilla y León. ¿Cómo se pueden paliar las carencias que tiene esta comunidad? Porque vemos que hay un eje muy importante entre Burgos, Palencia y Valladolid, pero que hay otras provincias, caso de Ávila, Zamora y Soria, que no les llega. Ese plan se ha firmado entre todos los grupos sociales, entre todos los grupos políticos, pero vemos carencias. ¿Cómo se puede corregir? Evidentemente sí, el eje industrial de Castilla y León y más del 50% de las industrias de Castilla y León están en el eje Burgos, Palencia, Valladolid. Evidentemente el tejido industrial debe ser afectado por las políticas de convergencia, o sea, debemos hacer cohesión territorial. Debemos utilizar dos instrumentos que están en el Plan Director de Promoción Industrial, que es los proyectos industriales prioritarios, o sea, instalar empresas en aquellos sitios donde hay menos tejido industrial o ampliar empresas en aquellos sitios donde hay posibilidad de que las empresas crezcan con el apoyo del gobierno autonómico, crezcan y mejoramos el tejido industrial de otras provincias, que son las que menos tejido industrial tienen, como Ávila, Zamora o la misma Soria. ¿Está preparado Castilla y León para la nueva industria, la industria 4.0 que se llama, o la digitalización? Bueno, hay que preparar Castilla y León para entrar en la industria 4.0. Yo creo que esto es vital, ¿no? La economía del conocimiento, la economía digital, es la cuarta revolución industrial. Ya en España entramos tarde a la primera, segunda y tercera revolución, la de 1800, la de 1900 o la de 1980, la de las máquinas de vapor, la de la electrónica y la de la electricidad, ¿no? y los procesos automatizados. Yo creo que necesitamos una estrategia privada de las empresas en digitalización, pero también una estrategia pública de digitalización para afrontar con éxito la industria 4.0, que va a haber cambios importantes a efectos de trabajo. Vamos a perder el trabajo de reposición, manufacturero, y vamos a ganar en trabajos que tengan que ver con el conocimiento, el pensar las cosas. Acabamos de conocer los últimos datos del padrón, la sangría poblacional continúa. ¿Ha echado en falta algunas medidas especiales dentro de los presupuestos, aunque es pronto
porque todavía no se saben los detalles, para intentar frenar, o simplemente hay que resignarse y dar por perdido que cada año Castilla y León va perdiendo habitantes? Hombre, no hay que resignarse. La verdad que tenemos dos grandes problemas en Castilla y León como en el resto de España. Uno es el paro, tenemos todavía unas altas cifras de paro y hay que abordarlo a corto plazo, y otro es la despoblación. Evidentemente la pérdida de activos, la despoblación, el envejecimiento son medidas que hay que abordar a largo plazo. No son problemas ya solo de Castilla y León, son problemas del resto de España y del resto de la Unión Europea. Creo que el presidente Herrera en el Comité de Regiones Europeo planteaba ya el problema. Hay 13 Estados miembros con problemas demográficos graves, y sí que hay que hacer políticas transversales, igual que hay a escala europea, igual que hay un programa de iniciativa juvenil, de garantía juvenil. Creo que tenía que haber un programa europeo, a escala europea, porque es un problema ya de todos, para luchar contra la despoblación. La Ley de Ordenación del Territorio, que está sufriendo últimamente varios retrasos, ¿podría ser una buena herramienta para frenar esa sangría poblacional? Porque en el fondo lo que se trata es de reorganizar, de organizar los servicios, y que quien esté en un pueblo tenga los mismos servicios que quien viva en una gran ciudad. Yo creo que ordenar el territorio es fundamental, lo hemos dicho en el CES, llevamos muchos años diciéndolo. ¿Por qué? Hay que ordenar el territorio porque tenemos 2.248 municipios, somos la comunidad de España con más municipios y una de las comunidades del resto de Europa que más municipios tiene. Tenemos 2.248 municipios, pero también 2.222 entidades locales menores. Un país como Portugal, un país limítrofe con Castilla y León, solo tiene 309 municipios. O Galicia, que nos parece que tiene la población muy diseminada, tiene 313. O la segunda comunidad que más municipios tiene es Andalucía, con 776. Entonces, ordenar el territorio es fundamental. ¿Cómo lo debemos de ordenar? Con el mayor consenso político y social, ¿no?, en el que participen todos los agentes implicados. ¿Y para qué? Primero, para dar una prestación de servicios esenciales a todos los ciudadanos, pero también para poder crear entornos industriales en función de las áreas funcionales estables o en función de las unidades básicas de ordenación del territorio. Crear esos entornos industriales supondría poder crear empleo. ¿De qué sirve que tengamos servicios esenciales si no podemos tener entornos industriales y una persona no puede encontrar un empleo? Se irá a otro sitio, por muchos servicios esenciales que tenga. Tiene que tener las dos cosas: entornos industriales, posibilidad de tener un empleo y servicios públicos esenciales. Pero también la ordenación del territorio es una oportunidad para que haya un plan de convergencia interior, para que haya una verdadera cohesión territorial en Castilla y León, como decíamos antes, en políticas industriales, para que las provincias que menos convergencia tienen con el resto de las provincias más desarrolladas o más industrializadas de Castilla y León converjan en la media de la Unión Europea. Esto es importantísimo y, por supuesto, para priorizar la comunicación y los transportes a esas unidades básicas de ordenación. Sí, es otra de las preguntas que estaban pendientes, el papel que juegan las infraestructuras en la economía de una comunidad. Por poner el ejemplo de Soria, seguimos sin una autovía, es la única ciudad que no está unida por una vía de alta capacidad. Eso está lastrando el desarrollo de un territorio importante de la comunidad. Evidentemente, las infraestructuras son importantísimas porque son un componente de la productividad, igual que lo son los salarios, el conocimiento, la investigación, el desarrollo y la innovación. Las infraestructuras también es un componente que mejora la productividad de las empresas y, por tanto, la competitividad de nuestro tejido industrial, de nuestro tejido empresarial en general. ¿Por qué? Porque si tenemos buenas infraestructuras reducimos los costes logísticos, o sea, acercamos los proveedores a las empresas, pero acercamos también las empresas a los consumidores. Evidentemente, las infraestructuras generan empleo directo. Vemos que hay estudios que dicen que un aumento del 1% en infraestructuras, de inversión en infraestructuras, supone un incremento de productividad de un 0,12, pero además de tener un componente social, porque mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, mejoran también nuestra productividad, o sea, mejoran nuestra rentabilidad económica. Ustedes, que lo miran todo y que están haciendo ya las cuentas de cómo puede terminar el año 2017, estarán preocupados también por el tiempo. Bueno, hoy hace un día maravilloso, arrastramos sequía, no hay agua, los pantanos están secos. La semana pasada teníamos una de las heladas más importantes de los últimos años.
Si el sector agrario tiene un bajón importante en la producción, ¿se puede resentir el Producto Interior Bruto de Castilla y León? Evidentemente, y se va a resentir. La sequía y las heladas del otro día están afectando gravemente a nuestro sector agrario. Nuestro sector agrario además tiene un peso importante con respecto a la media nacional. En Castilla y León pesa en torno al 4%, mientras que la media nacional pesa en torno al 2,5%. Y esto va a afectar a nuestra economía. Por eso hay que intentar buscar soluciones, ¿no? Ahora mismo se está pidiendo por parte de las OPAs que haya un régimen de minimis o unas ayudas compensatorias como hubo cuando se cerró el mercado ruso, ¿no? Y además yo creo que todos los agentes implicados se tienen que sentar, administración, organizaciones profesionales agrarias, también entidades bancarias que tienen intereses en el sector y por supuesto debemos tener unos seguros agrarios que den solución a estos problemas. Hay que mejorar nuestro mundo aseguratorio en torno a los productos agrarios. ¿Y el Brexit, que tanto se ha hablado, llega a afectar a los castellanos y leoneses, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ahora que estamos hablando de agroalimentación, es uno de los mercados importantes en el vino? ¿Nos puede tocar? ¿Vamos a tener que sufrir, que se pueden reducir las ganancias, que pueden subir los aranceles de ese vino que va a Reino Unido? Efectivamente, el Brexit nos va a tocar seguro. El Brexit es algo doloroso para los británicos, pero para el resto de la Unión Europea. Todos vamos a perder económicamente. Evidentemente los británicos van a ser los que más van a perder. Se calcula que van a perder entre un 4 y un 8% de su Producto Interior Bruto, pero el resto de los países que conformamos la Unión Europea perderemos en torno a un 0,2, un 0,4%. Pero en el caso concreto de España y de Castilla y León, además más, porque en Castilla y León el segundo mercado emisor de turistas hacia Castilla y León, con más de 180.000 turistas, es precisamente el Reino Unido. Y además tenemos un superávit de exportaciones, exportamos al Reino Unido casi 1.127 millones de euros. Esto nos va a afectar. Pero está afectado el sector bancario, con fuertes inversiones en la Unión Europea, está afectado el sector de la automoción, que es donde más exportamos nuestros vehículos, y 1 de cada 5 vehículos que se fabrican en España se hacen en Castilla y León. Entonces esto nos va a afectar, por supuesto, igual que nos afecta el turismo. Ustedes vigilan lo que sucede en Castilla y León, también fuera, han estado recientemente en Bruselas, el Consejo Económico y Social también tiene una participación en los organismos de la Unión Europea. ¿Cómo? Efectivamente, hemos empezado a participar con una escala europea porque los problemas cada vez están más globalizados. No afectan solamente al resto del país, sino afectan al resto de la Unión Europea. Hemos entrado en la red transnacional atlántica, que es una red de comités orientadores de la Unión Europea para dinamizar el eje atlántico, para dinamizar el corredor atlántico, para que se mejoren los enclaves logísticos y para que empiecen a funcionar los puertos secos en conexión con los puertos marítimos. Yo creo que es una estrategia muy buena para pedir a la Unión Europea que focalice sus ayudas a todos estos problemas que hemos estado hablando esta tarde, ¿no? De que las políticas atlánticas, una zona con menos desarrollo que el área mediterránea, pues tengan un bonus en las ayudas europeas. Tenemos que ir terminando, pero sí me gustaría preguntarle por ese informe anual que ustedes presentan y que se ha hablado de la posibilidad de que no se conozca después de que sea el debate del estado de la comunidad, es decir, que sea primero se conozca ese informe y después sea el debate del estado de la comunidad. ¿A usted qué le parece? ¿Es posible que ese informe esté antes para que los resultados de ese informe se puedan aplicar a lo que el presidente de la Junta diga en ese debate del Estado de Castilla y León? Bueno, hay dos cosas. Primero, es muy difícil que esté antes del debate del Estado de la región. Primero, porque el informe anual consta de muchísimos datos de todos los ministerios, de todas las consejerías, de todas las empresas públicas, de todas las fundaciones, de todas las confederaciones hidrográficas que afectan a Castilla y León, y los datos a veces llegan tarde, llegan a finales del mes de mayo, ¿no? Y además luego hay un debate interno muy fuerte dentro del CER, ¿no? Como he dicho, hay posturas enfrentadas, entonces tenemos debate, diálogo, hasta llegar a posturas de consenso, ¿no? Entonces lo que debe primar es que se traten los datos con objetividad,
con rigor técnico y además tenemos que también trabajar con lealtad institucional. Nosotros no hacemos un control al Gobierno, sino que lo asesoramos. El control al Gobierno se hace en los grupos parlamentarios en las Cortes y yo creo que no tenemos que entrar en el debate político, sino tendremos que cumplir nuestra faceta y nuestra función de democracia participativa, de democracia consultiva y de democracia deliberativa. Es complementaria a la democracia representativa. No nos puede adelantar nada del informe, me imagino. Evidentemente estamos trabajando en él. Tenemos más de 1.600 fichas colgadas de qué está pasando en Castilla y León, cómo van nuestros aeropuertos a efectos de mercancías o pasajeros, o cómo van las ayudas al empleo, cuántos perceptores tienen, cuántos beneficiarios, de qué cuantía, o las ayudas del Itacil. Todos los aspectos económicos, sociales o laborales se tocan en el informe anual. Es un informe muy completo y lleva tiempo. Pues nada, entonces le emplazaremos para que nos cuente cuando ese informe esté completo y esté publicado, para que nos lo cuente en Castilla y León Televisión. Pues muchísimas gracias, así lo haremos. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, por abrirnos la puerta de la sede del Consejo Económico y Social y muchísima suerte. Muchas gracias, buenas tardes. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos ya la próxima semana con otros temas interesantes para Castilla y León.